Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sara Guamán. En este momento, a través de esta pequeña charla, quiero compartirles acerca de unos términos que desde la antigüedad y muchas veces hasta ahora en la actualidad se han distorsionado sus significados. Y es que les quiero hablar sobre la masculinidad y la feminidad, pero desde la perspectiva bíblica, desde un concepto bíblico que Dios quiere que todos nosotros comprendamos y entendamos qué es ser masculino y qué es ser femenino. Entonces, en este momento quiero compartirles esto. Eh, Quiero empezar con una pequeña introducción. Eh, Quiero compartir desde el origen, desde la creación del hombre y la mujer, y para esto quiero invitarles a leer en el libro de Génesis, capítulo 1, desde el versículo 26 hasta el versículo 28. Entonces aquí en la pantalla ustedes tienen el versículo y dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Quiero que tomemos en cuenta en estos versículos lo que nos está tratando de decir. Podemos ver aquí que Dios está hablando, ¿verdad? En la Trinidad de Dios cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces aquí nosotros podemos ver el propósito de Dios al crear al hombre y a la mujer, que dice que los crea en igualdad de valor y también en igualdad de responsabilidad. Por ejemplo, aquí nos dice el propósito de Dios al crear al hombre y a la mujer. Lo podemos ver en Génesis capítulo 2, cuando dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El propósito de Dios para el hombre y la mujer como esposos es que los dos se puedan complementar. Ahí en este versículo podemos ver que se descarta cualquier tipo de superioridad o inferioridad, porque en ningún momento aquí Dios está diciendo como el hombre va a ser más que la mujer o la mujer va a ser menos que el hombre. Entonces aquí también volviendo a Génesis 1, en el versículo 28, cuando dice: y los bendijo a Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos que a los dos les está dando la misma responsabilidad, les está dando la misma mayordomía. Entonces esto, por ejemplo, deja fuera todo egoísmo, todo egocentrismo que con el paso del tiempo ha surgido, en que solo el hombre tiene la responsabilidad tal vez de dominar aquí en la tierra, de dominar a la mujer, de hacer menos a la mujer, de decir que la mujer solo sirve para estar en la casa o para tener hijos. Pero vemos que aquí desde el inicio no tiene nada que ver, sino que aquí en los siguientes puntos dice que hay una responsabilidad por igual, tanto el hombre como la mujer son responsables de cuidar lo que Dios había creado, y también hay una igualdad de valor. Aquí quiero que enfaticemos en este punto: igualdad de valor no significa que sea la igualdad de rol, porque Dios creó al hombre, pero también le dio un rol, y creó a la mujer también con otro rol, pero en valor los dos son iguales. Entonces, pero vemos que en el capítulo 3 de Génesis hay la caída del hombre. Ellos desobedecen al mandato de Dios, y también vemos que así como Dios les dio la igualdad de valor, también hay un juicio por igual para los dos. No vemos que tal vez juzga más a la mujer porque tal vez ella pecó primero, o juzga más al hombre porque él fue creado primero. Los dos reciben el mismo juicio,
Pero a partir de las palabras que Dios le dice a Eva en Génesis 3:16, donde Dios le dice que el deseo de ella va a ser para su marido y que el marido se va a enseñorear de ella, es que a partir de ese versículo que se ha distorsionado toda la sexualidad de la mujer y tanto del hombre, y han comenzado a pensar que el hombre tiene la autoridad o la potestad para gobernar a la mujer, cuando esto no era lo que Dios quería, no era el plan de él para la mujer en este caso, porque ella es la que viene siendo afectada. Entonces podemos pensar entonces qué significa ser hombre, qué significa ser masculino y qué significa ser femenino. Vamos a empezar con el término de masculinidad. Según Oxford Language, nos dice que masculinidad es conjunto de características físicas, psíquicas o morales que se consideran propias del varón o de lo masculino en oposición a lo femenino. Si tomamos en cuenta, nos dice características físicas, psíquicas propias del varón. Entonces, ¿cuáles son esas características del varón que son propias de él, que nace de él, que viene como decir, de su ADN? Al hombre en el mundo secular, ¿no es cierto?, lo consideran fuerte, valiente, que tiene poder, que tiene autoridad. Y me llama la atención que dice que en esta descripción nos dice que es lo opuesto a lo femenino. Entonces, cuando hablamos de fuerza, lo opuesto es como debilidad. Y ese término que se le pone a la mujer es un término, se lo toma en forma negativa, entonces haciéndola menos a la mujer y como atribuyéndole todos los créditos al hombre. Y estas características por el hombre a través del tiempo querer seguir manteniendo esta fuerza, esta valentía, es que comenzó a surgir el machismo. ¿Y qué es el machismo? El machismo es un tipo de violencia que discrimina a la mujer e incluso a los mismos hombres que exhiben algunas características que suelen estar asociadas a la feminidad. Entonces, en el machismo es donde el hombre totalmente, o sea, revela toda su discriminación contra la mujer, porque como volvemos a recordar, ¿no es cierto? Machismo o masculinidad, ser hombre implica tener poder, tener autoridad sobre la mujer. Entonces, vemos aquí que el machismo aprovecha esto para incluso a otros hombres que tal vez no comparten este mismo pensamiento, los comienzan a discriminar. Y ahí está esa imagen en la que los propios hombres le dicen a otro hombre, como sé un hombre, o te gusta el color rosado, o eres gay o qué gay, o los hombres no sufrimos, lloras como una mujer, pareces una nena. Entonces vemos que esos pequeños comentarios de discriminación, en donde hacen ver a la mujer, o sea, totalmente en el rango más bajo, y que un hombre que comparte estas cosas también lo rebajan a eso. Entonces, eso es lo que el mundo secular lo determina como ser hombre o determina su masculinidad en base a estos conceptos. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es un concepto bíblico o cuál es una propuesta en la que podemos decir no? Tal vez esto no es correcto, pero en base a la Biblia, ¿qué es lo que nos dice? En 1 Corintios 11:3 nos dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Ahora, este versículo también ha sido muy mal interpretado por mucho tiempo, porque aquí vemos que Pablo le da un término al varón y que nos dice que el varón es la cabeza de la mujer. Entonces, según John Stott, nos dice que algunos estudiosos señalan que en el griego clásico, que pale, que es cabeza, puede significar fuente o principio. Entonces, ¿qué nos dice? Que cuando Pablo está utilizando esta palabra de cabeza, está diciendo que el hombre es la fuente o el principio de donde surge la mujer. ¿Y cómo comprobamos esto?
En Génesis 2:23, cuando Dios crea a la mujer y cuando Adán la ve por primera vez, él dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces, en base a ese versículo, se puede pensar que Pablo está diciendo no, o sea, Adán eres el principio porque de ti fue tomada Eva. O sea, eso le está diciendo aquí. Se puede pensar de esa manera, pero no podemos descartar que sí, Dios le dio un tipo de autoridad al hombre, pero no para gobernar a la mujer. Entonces, cuál es la responsabilidad del hombre? ¿Cuál es como, cuál es su propósito? ¿Por qué es llamado cabeza? ¿Para qué es? Entonces vemos en Efesios 5, del 23 al 29, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces aquí vemos un principio bíblico, un principio muy importante que les dado al hombre. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Por qué el hombre fue puesto como cabeza? ¿O por qué Dios le dio esta autoridad al hombre? ¿Para qué? Para que él ame a sus mujeres. Y aquí en estos versículos me gusta mucho el paralelismo que hace Pablo entre el esposo y la esposa y Cristo en la iglesia, o sea, los compara. Y prácticamente le está diciendo, así como Cristo ama a la iglesia, así debes amar a tu esposa. Eso le está diciendo Pablo al hombre. Entonces, es una responsabilidad muy grande, porque si nosotros estudiamos la vida de Jesús, lo que Jesús hizo por la iglesia o por la humanidad es algo impresionante. Amar, entregarse a sí mismo, eso nos dice. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué es entregarse? Es dejar de pensar en sí mismo y ver por el bienestar del otro. Entonces es algo muy grande que muchas veces muchos hombres no saben esto o no lo entienden porque no han venido a la luz de la palabra. Entonces vemos que no, no es la responsabilidad del hombre dominar a la mujer o tener a la mujer sometida a él a lo que él quiera, sino que nos dice que Dios le dio lo puso como cabeza de hogar, pero para que él sepa amar, para que él sepa servir a su esposa, para que él sepa ver por las necesidades de ella. Y el versículo 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces aquí vemos que también descarta todo egocentrismo, todo orgullo. Todo eso es descartado porque el propósito de Dios es que el hombre deje de pensar en sí mismo y empiece a pensar en su esposa, en amar a su esposa, porque lo que lo caracteriza a Dios, y como dice la Biblia, Dios es amor, y por tanto Él quiere que también su creación demuestre esa esencia de lo que es Él. Entonces, ¿qué es ser masculino? ¿Qué es la masculinidad? ¿Qué es ser hombre? Ser hombre es, por ejemplo, cuidado no es dominio. Si Dios te puso a ti, hombre, como cabeza de hogar, es para que cuides de tu esposa, cuides de tus hijos, cuides de tu hogar. Y responsabilidad, no autoridad de querer mandar a todos y verlos como personas que están bajo tu dominio, sino una responsabilidad. Es claro y es válido que el hombre vea por su familia, que sea responsable por la salud, por los alimentos, por seguridad, un techo, pero no que a base de eso discrimine a su esposa o a sus hijos. Y también servicio no significa opresión, servir a su esposa. Muchos hombres
ven a esto muy malo. Si un hombre empieza a ayudar a su esposa o si un hombre quiere tal vez hacer cosas que la mujer normalmente hace, es mal visto por la sociedad, pero eso no significa que deja de ser hombre si lo empieza a hacer. En un concepto de matrimonio, servir a tu esposa no te hace menos hombre, sino te hace más hombre, porque de eso se trata la masculinidad, de servir. Y si eres soltero, un verdadero hombre tiene carácter. Un verdadero hombre sabe tomar buenas decisiones. Por ejemplo, un verdadero hombre hace sentir bien a las personas a su alrededor. Con sus decisiones hace sentir seguridad a los que están a su alrededor. Eso es ser un verdadero hombre. Y un verdadero hombre tiene la actitud de servicio, aunque no estés casado, pero en cambio tienes hermanas o tienes mamá. Es tienes que demostrar esa actitud de servicio, porque cuando nosotros vemos en la Biblia el mayor ejemplo de servicio, el mayor ejemplo de masculinidad, lo vemos reflejado en Jesús, en la vida de Jesús, en lo que Él hizo. Jesús sirvió a las personas que lo rodearon, sirvió a sus discípulos, les dejó de enseñanza, les dijo, lo que yo hice con ustedes, háganlo también con los demás. Y un verdadero hombre ama a sus enemigos. Entonces vemos cómo Jesús supo tratar a sus enemigos, pero a la vez lo supo amar. Eso es ser un verdadero hombre. Y todo eso lo puede aprender a la luz de la palabra de Dios. Entonces, ser hombre no significa ser autoritario, dominar, oprimir a la mujer, no. Ser hombre es todo lo contrario a lo que el mundo dice, lo que la cultura lo ha dicho por muchas generaciones. Ser hombre es reflejar a Cristo, lo que Cristo es. Entonces, a base de eso, te animo, hombre, a que comiences a servir si no lo has estado haciendo, si te has estado como dejando llevar por la corriente de la cultura, de lo que la gente dice de tus amigos. Mira la palabra de Dios. Dios te puso como cabeza, pero para que ames a tu esposa. Dios te puso como cabeza para que sepas tener carácter, para manejar la situación. Y no está de más ser ayuda, aunque un cierto servicio también es ayudar a los demás y antes que verte a ti mismo por tus necesidades, es ver por las necesidades de otros. Entonces quiero continuar con esta frase que me encanta mucho y dice, cuando los hombres sean hombres, las mujeres tendrán mucho menos dificultad para encontrar su propia identidad. Y es verdad, porque cuando los hombres comienzan a ser machistas, oprimen a las mujeres. Los hombres comienzan a discriminar a la mujer y la mujer no puede encontrar su identidad, no puede encontrar su valor. Pero si tú, hombre, comienzas a ser un verdadero hombre, le está dando la libertad para que la mujer encuentre su propia identidad, su propia esencia y pueda ser ella misma. Dicho esto, quiero pasar con el término de feminidad. Y también, según Oxford Language, nos dice que feminidad es conjunto de características físicas, psíquicas o morales que se consideran propias de la mujer o de lo femenino en oposición a lo masculino. Entonces, ¿cuáles son estas características de la mujer? ¿Cuáles son las características que el mundo le da a la mujer o que la sociedad le da a la mujer? Y son muchas veces como debilidad, fragilidad, dependencia, que muchas veces es cierto, pero en cambio el mundo lo hace ver de una manera negativa, cuando estas palabras son ciertas, son características de la mujer, pero pueden tener un lado positivo, pero sin embargo el mundo ha hecho que estas características lo veamos desde lo negativo, en donde el hombre ha comenzado a abusar de esas características de la mujer. Y en base a esto es que ha surgido el feminismo. Entonces, ¿qué es el feminismo? El feminismo nos dice que es un movimiento social que exige la igualdad de derechos de las mujeres frente a los hombres. La palabra feminismo nos dice que proviene del latín femina, que significa mujer, y se compone con el sufijo ismo, que denota doctrina o movimiento.
como ya leímos, ¿cierto? Dice feminismo es un movimiento social, pero también nos dice que feminismo es un conjunto de ideologías, de movimientos, tanto políticos como culturales y económicos que buscan lograr la igualdad de género. Y está bien, porque por mucho tiempo eh, la mujer ha sido muy discriminada, ha sido muy lastimada. Hubo un tiempo en donde la mujer se la dejó de considerar humano, o sea, persona, se la ponía en la categoría de los esclavos, de los niños, en la categoría más baja. Y sí, pero tenemos que entender que todo esto sucedió como consecuencia de la caída del hombre en el pecado. Entonces, no tampoco podemos como culpar o tratar de buscar un culpable como a Dios, porque esa es solo la consecuencia del pecado. Y el pecado pues lastima mucho a las personas. Y la mujer ha sido un punto blanco en donde más maldad ha ocurrido a lo largo de la historia. Sobre ella ha sido todo el peso de, de abusos, tanto sexuales, físicos, psicológicos, incluso laborales, y en todos los aspectos la mujer ha sido muy discriminada, rechazada, humillada. Pero hasta cierto punto el feminismo que busca una igualdad con los hombres está bien, porque queremos las mujeres, queremos que los hombres entiendan que nosotros también tenemos capacidades iguales a las de ellos, porque como leímos en Génesis, tanto el hombre como la mujer fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios, ¿qué es Dios? Dios es sabio, Dios es inteligente, Dios es grandioso. Y nosotras también las mujeres somos creadas a su imagen, pero el pecado ha hecho que eso que Dios, esa esencia que Dios ha puesto en nosotras, se ha como ocultado. Pero eso es lo que busca la mujer. Pero en el tratar de buscar esta igualdad, este movimiento se ha ido como al extremismo. Y acá nos dice actualmente es una corriente de pensamiento. En la actualidad nosotros podemos, por cualquier parte, nos damos cuenta que el movimiento feminista está muy activo, cada vez se aumenta y aumenta, pero muchas veces están con un concepto equivocado, porque este feminismo radical busca la liberación y la independencia y nos dice que el feminismo es independiente de la cultura, la tradición o la religión. El feminismo no toma en cuenta lo que dice la Biblia, no toma en cuenta lo que Dios dice, sino que busca totalmente una emancipación de, del hombre, porque ella ve al hombre como su enemigo, su principal verdugo, su principal opresor, pero en base a la Biblia, ¿cuál es el concepto que Dios nos da sobre la mujer frente al hombre? Por ejemplo, el feminismo radical propone acabar con el dominio patriarcal y se opone totalmente al rol del género. Cuando empecé esta charla, les dije que Dios había creado al hombre y a la mujer con el mismo valor, pero no con la misma identidad de rol. Dios le dio un rol diferente al hombre y Dios le dio un rol diferente a la mujer. Eso tenemos que entender. Y entender esto, cuál es mi identidad como mujer, cuál es mi rol como mujer, también estoy aceptando la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la perspectiva bíblica? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia acerca de este rol, de esta identidad que Dios le ha dado a la mujer? Nos dice, quiero empezar leyendo en Génesis 2:18 que dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Este versículo es muy importante porque cuando nosotros lo leemos desde una perspectiva no tal vez de juzgar o de criticar, sino de aceptar de que la creación jamás hubiera estado completa si Dios no hubiera creado a la mujer.
Entonces, esto nos deja ver que como mujeres somos muy importantes, porque nosotras, la mujer complementa al hombre. El hombre no puede estar completo sin una mujer. Es lo que por eso es que Dios creó a la mujer. Entonces, vemos que desde el principio Dios pensó en nosotras como un complemento muy importante. Y ahí sí, vamos a Efesios 5, 22, 23. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Este versículo, cuando muchas mujeres o cualquier mujer que lea esto, que dice, casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, esta palabra sujetas muchas veces nos puede alarmar, muchas veces nos puede parecer como, ¿qué pasó? ¿Por qué la mujer tiene que estar sometida al hombre? Pero, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Dios nos está pidiendo esto? Como le expliqué anteriormente con la masculinidad, ¿por qué Dios le da este término o por qué lo llama al hombre cabeza? ¿Para qué era? Para que el hombre cuidara de su esposa, para que la amara, para que se entregara a sí mismo por ella. Entonces, si el esposo la está amando, la está protegiendo, entonces la esposa debe vivir, como decir, sujetada, abrazada, eh, como segura en el hombre. Eso está diciendo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aquí hace otra comparación, así como lo hacía en Primera de Corintios, entre el esposo y la esposa y Cristo la iglesia, así también aquí. Perdón, no era en Corintios, era en Efesios. Así mismo nos está diciendo, cuando nosotros vemos a la iglesia como cristianos, ¿verdad? Nosotros tenemos una esperanza. Nosotros esperamos en Jesús, vemos a Jesús como nuestro Salvador, confiamos en Jesús, depositamos toda nuestra confianza en Cristo y sabemos que Él va a venir por nosotros. De esa misma confianza, esa misma seguridad, ese mismo, como cuando nos aliviamos de que estamos en Cristo, que Él nos cuida, es así como dice, nos está diciendo Pablo, el apóstol Pablo, que dice que las mujeres estén sujetas a sus esposos. O sea, quiere decir como esposa, confía en tu esposo. Siéntete segura de estar bajo la protección de él, bajo la autoridad que Dios le ha dado a él para que, o sea, él amándote a ti. Entonces, como esposas, las que están casadas, es válido someterse a un hombre de Dios, someterse a un hombre que está conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, este término de sujetarnos, Jesús dejó un ejemplo para las mujeres, porque Jesús también se sometió a la voluntad del Padre. Entonces, si Jesús lo hizo en obediencia, en sumisión, lo hizo, ¿por qué no nosotras? Si es una ordenanza, un mandato que Dios lo hace, y no con la mala intención, sino con eh, para hacernos sentir seguras. Y en 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo, como él estaba diciendo. Si Cristo nos está pidiendo a nosotras, mujeres, que nos sujetemos al hombre o al esposo, es porque él también lo hizo. Y que Jesús se haya sometido al Padre no le quitó valor, no lo rebajó, no le quitó como no lo hizo inferior al Padre, sino que simplemente él demostró humildad o demostró respeto, demostró honradez, y eso es lo que Jesús quiere que nosotras como mujeres demostremos al hombre: respeto, humildad, eh, que honremos al hombre también. Entonces, vemos que siempre Dios ha estado interesado en el valor de la mujer desde la antigüedad, aunque el pecado ha venido a distorsionar todo esto, la sexualidad de la mujer, pero en cambio Dios siempre ha estado preocupado por, por buscar, por hacer notar, por hacer valorar a la mujer. Y en el Antiguo Testamento podemos ver a Abigail, en la que David la llama sabia. Eso significa que así como el hombre fue dotado de sabiduría, la mujer también.
Débora fue una jueza. Entonces vemos que la mujer tiene la capacidad también de gobernar a otras personas, de guiarlas. Y Rahab, una prostituta. Dios no ve lo que tú haces, sino lo que tú eres y lo que Él ha puesto en nuestro corazón, porque Él nos creó. Ruth, una mujer sumisa, una mujer que está dispuesta por amor a dejarlo todo y a someterse, porque vemos que Ruth obedece a su nuera todo lo que ella la manda. Entonces, someterse no es algo malo, sino es algo bueno en el contexto bíblico. Entonces, en Jesús también el valor de la mujer es restaurado, primeramente porque Jesús nace de una mujer. El Salvador del mundo, el Creador del mundo nace de una mujer. Entonces, su sexualidad está siendo restaurada y redimida en Cristo. Jesús acepta mujeres entre sus seguidores. En el tiempo judío, que un maestro acepte a estudiantes mujeres era algo mal visto, era un maestro que no se lo tomaba en serio, pero en cambio Jesús rompe todos esos estereotipos y acepta mujeres. También Jesús alaba a María por escuchar sus enseñanzas. Esto es impresionante, porque según el concepto cultural y tradicional, la mujer solo fue creada para criar hijos, ver al hombre, cocinar, lavar, pero no, Jesús le dijo: hey María, te felicito, tú escogiste la mejor parte, que es escuchar. Entonces también vemos que el corazón de Dios es que la mujer aprenda, que la mujer también esté atenta a lo que Él quiere hacer con nosotras. Y dice, el último, escoge a mujeres antes que a sus discípulos para que den testimonio de su resurrección. Eso es muy importante, porque vemos el valor y la importancia que Dios le da a la mujer. Jesús prefirió escoger a mujeres para ser testigos de su resurrección antes que a sus propios discípulos. Entonces vemos que Dios de verdad está interesado en restaurar nuestro valor como mujer y hacer que nosotras reconozcamos que Dios está interesado en que no nos veamos subordinadas, sino que aceptemos el valor que Él nos ha dado desde el principio. Y el apóstol Pedro nos dice: vosotros maridos igualmente vivid como ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios ve por el bienestar de la mujer. Y quiero dejarles esta frase que me encanta mucho y que dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Todos somos uno en Jesús, así que en Cristo, tanto la feminidad como la masculinidad es restaurado y lo podemos ver desde una perspectiva buena, en la que valora al hombre y a la mujer. Gracias por este momento que me han compartido.